Imagina que es el 29 de octubre de 2024. En cuestión de horas, el agua empieza a inundar calles, casas y negocios de numerosos municipios de la provincia de Valencia. Miles de personas quedan atrapadas y una tragedia que nadie olvidará está a punto de cambiar para siempre la política valenciana. Pero cuando una catástrofe de estas dimensiones ocurre, aparece una pregunta inevitable. ¿Quién tuvo la responsabilidad de actuar? Esta es la historia de Carlos Mazón y de la polémica gestión de la Dana que sacudió la comunidad valenciana. Y aquí hay algo importante que debemos entender desde el principio. La Dana fue un fenómeno meteorológico extremo, pero la polémica política no gira sobre quién provocó las lluvias. Gira sobre cómo respondieron las instituciones ante una emergencia que estaba empeorando rápidamente. Carlos Mazón llegó a la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2023, después de que el Partido Popular ganara las elecciones autonómicas y alcanzara un acuerdo de gobierno con Vox. Durante más de un año su gestión transcurrió con relativa normalidad, hasta que llegó aquel 29 de octubre. Ese día las lluvias fueron extraordinariamente intensas. Barrancos y ríos aumentaron rápidamente su caudal y el agua comenzó a avanzar por municipios como Paiporta, Catarroja, Sedaví o Benetúser. El resultado fue devastador. Cientos de personas perdieron la vida y miles vieron cómo sus casas, sus negocios y sus vehículos quedaban destruidos. Pero mientras la situación empeoraba, comenzó también una de las mayores crisis políticas de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Uno de los principales puntos de controversia fue la actividad de Carlos Mazón durante aquella tarde. El entonces presidente se encontraba en Valencia y mantuvo una comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. La comida se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de la polémica. ¿Por qué? Porque mientras la situación en diferentes municipios empeoraba, el presidente de la Generalitat no estaba participando directamente en la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias. Mazón ha defendido que, si hubiera conocido la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo, habría cancelado la comida. Pero sus críticos consideran que precisamente esa era una de sus responsabilidades, estar informado y valorar la gravedad de la situación. Y aquí aparece una de las grandes preguntas de esta historia. ¿Se podía haber actuado antes? Otro de los grandes debates fue el de la alerta enviada a los teléfonos móviles de la población. El mensaje de emergencia llegó aproximadamente a las 20:11, cuando en algunos municipios la situación ya era extremadamente peligrosa. La Generalitat defendió que la información recibida durante la tarde no permitía conocer con suficiente claridad la magnitud real de la tragedia. También señaló la responsabilidad de otros organismos, como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, sus críticos consideran que la Generalitat tenía información suficiente para haber reaccionado antes. Y esta diferencia de versiones es fundamental para entender la polémica, porque aquí no hablamos solamente de una decisión, hablamos de una cadena de decisiones, de comunicaciones, de avisos, de coordinación entre administraciones y de minutos que en una emergencia pueden marcar una diferencia enorme. Mientras tanto, la tragedia seguía creciendo, y la batalla política también. El gobierno central y la Generalitat comenzaron a enfrentarse públicamente. El Partido Popular señaló al gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE y otros partidos responsabilizaron principalmente a Carlos Mazón y a la Generalitat. Pero mientras los políticos discutían, miles de personas intentaban reconstruir sus vidas. Familias que habían perdido a seres queridos, vecinos que habían perdido sus casas, comerciantes que habían perdido sus negocios, y una sociedad que exigía respuestas. Con el paso de los meses, la presión sobre Carlos Mazón aumentó. La polémica por la comida en el Ventorro continuó. También surgieron dudas sobre los horarios y las comunicaciones mantenidas durante aquella tarde. Y la justicia comenzó a investigar si existieron posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia. Pero aquí tenemos que hacer una distinción muy importante. Una cosa es la responsabilidad política, y otra muy diferente es la responsabilidad penal. La primera tiene que ver con la gestión de un gobierno y con la confianza de los ciudadanos. La segunda debe ser determinada por los tribunales. Por eso, mientras las investigaciones judiciales continúan, no debemos confundir una acusación o una imputación con una condena.
La historia de Carlos Mazón y la Dana tampoco puede reducirse a una sola persona. En una emergencia de estas dimensiones participan numerosas instituciones y organismos: la Generalitat, los ayuntamientos, los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad y también organismos dependientes del Estado. Determinar qué hizo cada uno, qué información recibió y qué decisiones tomó es precisamente una de las cuestiones que todavía se están investigando. Pero eso no significa que no podamos extraer algunas conclusiones. La primera es que una emergencia necesita coordinación. La segunda, que la información debe llegar rápidamente a quienes tienen que tomar decisiones. Y la tercera es que cuando la vida de miles de personas está en juego, cada minuto cuenta. La Dana del 29 de octubre de 2024 dejó una huella profunda en la comunidad valenciana, pero también dejó una pregunta que seguirá presente durante mucho tiempo. ¿Se podría haber evitado parte de la tragedia? Quizá esa sea la pregunta más importante que deberán responder las investigaciones. Porque más allá de los partidos políticos, de las acusaciones y de las discusiones, lo que ocurrió aquel día afectó a personas reales. Personas que perdieron la vida, familias que perdieron a sus seres queridos, y miles de ciudadanos que todavía intentan recuperar la normalidad. Por eso, la historia de Carlos Mazón y la Dana no debería servir únicamente para alimentar una batalla política. También debería servir para aprender, para analizar qué ocurrió, para conocer los errores y para mejorar la respuesta ante futuras catástrofes, porque la próxima emergencia llegará. Y cuando llegue, nuestras instituciones tendrán que estar preparadas. La historia no consiste solamente en saber quién gobernaba, consiste en entender qué decisiones se tomaron, qué información existía y qué consecuencias tuvieron. Y esa es precisamente la verdadera historia de Carlos Mazón y la Dana. Una historia de meteorología extrema, de política, de instituciones y de responsabilidades. Pero sobre todo, una historia humana que todavía no ha terminado de escribirse. Si quieres seguir descubriendo la historia reciente de España y entender cómo nuestro pasado sigue influyendo en el presente, puedes continuar con nuestro vídeo sobre la transición española o con nuestro vídeo sobre la Guerra Civil Española. Porque conocer la historia no significa vivir atrapados en el pasado, significa entender mejor nuestro presente y aprender de él.